Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy vamos a meternos de lleno con un texto que me parece clave para entender una herramienta fundamental en muchas áreas. Hablo de El proceso de la entrevista, conceptos y modelos de Alejandro Acevedo Ibáñez y Alba Florencia López M. Así es un libro súper interesante porque analiza la entrevista no como una simple charla, ¿sabes? Sino como un proceso de interacción humana, pues bastante complejo, lleno de matices. Y nuestra meta hoy es justamente eso, ¿no? Sacar las ideas más importantes, lo esencial de estas páginas para quien necesite entender o pues aplicar mejor esta herramienta. Suena muy bien, porque sí, una entrevista puede parecer sencilla desde fuera, pero la verdad es que tiene su ciencia y también su arte, ¿no? Vamos a revisar qué nos dice el libro sobre qué es realmente una entrevista, cómo se estructura, el papel vital que juega la comunicación y, ojo, no solo la verbal. Exacto. Y también las habilidades que necesita quien entrevista y cómo manejar diferentes situaciones o tipos de entrevistados. Básicamente, cómo funciona este proceso. Perfecto. Entonces cubriremos los puntos clave del libro capítulo por capítulo. ¿Te parece? Tratando de responder las preguntas centrales que aborda cada uno. Me parece perfecto. Empecemos por lo más básico, como dices. ¿Qué define a una entrevista? Muy bien. Entremos al capítulo 1, generalidades y definición. Aquí la pregunta fundamental sería esa. ¿Qué distingue a una entrevista de otras formas de hablar con la gente? No es solo una conversación con un propósito y ya. Es una excelente pregunta para empezar, sí. Y el libro marca diferencias muy claras. Una entrevista, así como la define, es un intercambio verbal, normalmente cara a cara, pero con un objetivo definido. O sea, buscas obtener información específica o evaluar a alguien para tomar una decisión. No es algo casual. Entiendo. ¿Y cómo se compara con, no sé, una plática normal entre amigos o incluso un interrogatorio? Bueno, una conversación común busca más el placer de compartir, ¿no? El gusto del intercambio sin una meta fija necesariamente. Es más fluida, más espontánea. Un interrogatorio, por otro lado, busca respuestas muy concretas, puede ser más rígido, limita mucho la libertad de respuesta y a veces la interacción no se siente mutua, ¿verdad? Claro, como más unilateral. Ajá, y un discurso pues es casi de un solo lado. La entrevista, en cambio, necesita esa ida y vuelta, esa interacción, pero siempre orientada a su meta. Entiendo. La intención y la estructura son lo que la definen. El libro también menciona que el término viene del francés entrevoir, ¿cierto? Algo así como verse mutuamente. Exacto, y eso subraya la idea de encuentro, de esa observación mutua que ocurre. Y bueno, se ha vuelto una herramienta indispensable en muchísimos campos. Selección de personal, por supuesto, pero también medicina, periodismo, psicología, educación. Sí, en todos lados. Y para entenderla mejor, introduce dos dimensiones que me parecieron interesantes. La horizontal y la vertical. ¿A qué se refieren? Sí, son como dos ejes que corren al mismo tiempo. La horizontal es, digamos, la tarea, el objetivo concreto. ¿Qué información buscamos? ¿Qué estamos evaluando específicamente? Y la vertical es la relación que se crea en ese momento, el clima socioemocional entre el entrevistador y el entrevistado. Y ambas son cruciales. O sea, no puedes enfocarte solo en sacar datos. Exacto. No puedes ignorar cómo se siente la persona, pero tampoco puedes solo crear un buen ambiente y olvidarte del objetivo de la entrevista. Es un equilibrio. Tiene todo el sentido. También habla de objetividad y personalización. La objetividad, híjole, suena bien difícil de lograr en algo tan humano, ¿no? Muchísimo. Y el libro lo reconoce abiertamente. Somos subjetivos por naturaleza. Es inevitable. Pero el esfuerzo del entrevistador debe ser minimizar sus propios sesgos, sus prejuicios. Es como un requisito aspiracional, digamos. Ya veo. Y la personalización nos recuerda justo eso, que cada entrevista es única. Es un encuentro irrepetible entre dos personas. No hay dos iguales y siempre hay oportunidad de aprender algo nuevo para ambas partes. Esto la aleja de ser una técnica fría y mecánica. Muy bien, ya entendimos más o menos qué es. Ahora, el capítulo 2 se enfoca en los pasos clave de la entrevista. La pregunta aquí sería,
¿Cómo se lleva a cabo una entrevista de forma estructurada? ¿Qué fases propone el libro? Pues mira, el libro propone un proceso bastante lógico. Primero, la preparación. Y de verdad, no es un detalle menor, ¿eh? Implica cuidar el ambiente físico, buscar un lugar privado, cómodo, sin interrupciones, bien iluminado, que no sea ni muy grande ni muy chico. Que la gente se sienta cómoda. Exacto. También la vestimenta del entrevistador debe ser adecuada al contexto, ni muy formal ni muy informal. Adaptarse. Y claro, preparar el lenguaje y los modales. Hay que ser claros, neutrales, adaptarse al nivel del entrevistado. Todo esto ayuda a crear un clima de tranquilidad. Entendido. Luego viene el arranque, el famoso rapport. ¿Cómo se logra esa conexión inicial, esa confianza? El inicio o rapport es vital, sí. Es para crear confianza, para que la persona se sienta cómoda. La clave aquí es la empatía, mostrar interés genuino, ser cortés, empezar quizá con temas neutrales, más familiares, antes de ir al grano. Y, súper importante, asegurar la confidencialidad. Y también dice que no hacer, ¿verdad? Claro, evitar errores como ser muy directo o brusco al inicio, no sugerir respuestas, no ser condescendiente ni usar sarcasmo. Eso rompe la confianza al instante. Siempre se habla mucho de las primeras impresiones. ¿Qué dice el libro sobre ellas? ¿Son tan decisivas como creemos? Pues el texto invita a la cautela. Advierte que las primeras impresiones pueden ser bastante engañosas. Podemos generalizar muy rápido, dejarnos llevar por la apariencia, la ropa, cómo habla la persona, o peor aún, caer en la proyección. ¿Proyección? Sí, ver nuestras propias características, buenas o malas, en la otra persona. Lo sensato, dice el libro, es tomar nota mental de lo que llama la atención, pero siempre confirmar o descartar esas impresiones con más información durante la entrevista. No juzgar de entrada. Ok, tiene lógica. Una vez superado el inicio, ¿qué pasa en el desarrollo? ¿Cómo se obtiene la información que se busca? Bueno, en el desarrollo, que es el cuerpo de la entrevista, el libro distingue dos enfoques principales. Por un lado, la entrevista dirigida. La más estructurada. Exacto. Con preguntas específicas, siguiendo un guión, controlando más el tiempo. Es muy útil para obtener datos concretos, comparar candidatos, por ejemplo. Pero la desventaja es que limita un poco la espontaneidad, ¿no? Claro. ¿Y la otra? La entrevista no dirigida. Esta es mucho más flexible. Se sigue más al entrevistado, se le deja hablar más libremente. El entrevistador es más pasivo en cuanto a dirigir, pero muy activo en escuchar. ¿Y esa para qué sirve más? Es ideal para explorar temas más profundos, delicados, o para entender motivaciones, resolver conflictos. Pero ojo, requiere una gran habilidad de escucha por parte del entrevistador. Me imagino. ¿Y hay un punto en el que dices, ya tengo suficiente? Sí, el libro lo llama la cima. Es ese momento en que el entrevistador siente que ya recopiló la información necesaria para cumplir el objetivo de la entrevista, para poder tomar una decisión o hacer una evaluación. A partir de ahí, ya se empieza a pensar en cerrar. El cierre. ¿Alguna recomendación para terminar bien? ¿Para que no sea abrupto? Sí, debe ser claro. Hay que anunciar que se acerca el final. A veces es útil hacer un breve resumen de los puntos clave tratados, para confirmar entendimiento. Y siempre, siempre, preguntar si quedó algo pendiente para el entrevistado, si quiere añadir algo más. Una frase como, bueno, antes de terminar, ¿hay algo más que a usted le gustaría comentar o preguntar? Es un buen detalle. ¿Y después de que se va la persona, queda el reporte? Exacto. El trabajo no termina ahí. Hay que plasmar lo relevante de forma clara, concisa y, otra vez, intentando ser lo más objetiva posible. Es el documento que comunica los hallazgos a quien necesite saberlos. Y vuelve a salir la objetividad. Si es tan difícil, ¿cómo podemos, mejorarla un poco al menos? Es un desafío constante. Lo principal es la autoconciencia. El entrevistador debe conocer sus propios prejuicios, sus valores, sus motivaciones. El libro insiste mucho en esto. Menciona habilidades como respetar puntos de vista ajenos aunque no los compartas, no imponer tu ideología,
Analizar desde lo racional, pero también considerar lo emocional. Separar hechos de interpretaciones. Suena a mucho trabajo interno. Lo es, y sobre todo, conocerse a sí mismo. También da pautas más técnicas, definir bien qué se va a evaluar antes de empezar, usar guías de entrevista o formatos estandarizados si es posible, formular bien las preguntas para no sesgar y registrar los datos cuidadosamente, distinguiendo lo que dijo la persona de lo que yo interpreté. A pesar de todos estos retos, la entrevista sigue siendo irreemplazable, ¿no? Por ese contacto humano. Totalmente. Tiene sus limitaciones, claro, pero ese contacto directo, esa interacción sigue siendo muy valiosa. Ok, pasemos al capítulo 3, que me pareció fascinante, el papel crucial de la comunicación. La pregunta aquí es bastante clara. ¿Por qué es tan fundamental la comunicación en este proceso de la entrevista? Pues porque la entrevista es, en su mismísimo núcleo, un acto de comunicación. Es un flujo constante de mensajes, de ida y vuelta. Pero no es algo simple, ¿eh? Está llena de filtros personales, de emociones, de percepciones que afectan cómo enviamos y recibimos los mensajes. Los elementos básicos que conocemos, el transmisor, el receptor, el mensaje, el canal, se ven afectados por el ruido. ¿Ruido como distracciones? Sí, distracciones externas, pero también internas. Y por todas las influencias psicosociales. El contexto, nuestras experiencias previas, nuestros estados de ánimo en ese momento, todo influye. Y el libro le da un peso enorme, como decías antes, a la comunicación no verbal. ¿Por qué es tan reveladora según el texto? Aquí es donde se pone muy interesante. Se argumenta que lo no verbal, los gestos, la postura, el tono de voz, la mirada, todo eso a menudo dice más que las palabras. ¿Y por qué? Porque no la controlamos tanto. Nos consciente, más espontánea. Por eso es más difícil de fingir o de controlar totalmente. El libro la llama eminente inconsciente y no volitivo. Una frase un poco técnica, pero que significa eso, que surge en gran medida sin que queramos, sin voluntad. ¡Wow! ¿Y cómo podemos analizarla? ¿En qué nos debemos fijar? Pues menciona varias áreas. Por ejemplo, el control personal, que es lo que hacemos a propósito con nuestro cuerpo. Luego están los códigos gesticulares, que son gestos que aprendemos socialmente y tienen un significado, como asentir con la cabeza. Son semiconscientes. Y finalmente, los actos reflejos, que son puramente fisiológicos e inconscientes, como sonrojarse o sudar. Entiendo. También introduce una idea que me llamó la atención. El guión interno. Sí, se refiere a esa combinación entre nuestra capacidad de pensar, de abstraer y nuestras estrategias internas para alcanzar nuestros objetivos. Como eso se refleja también en nuestra comunicación no verbal. Incluso el silencio, como decíamos, comunica algo. Un silencio puede ser cómodo, tenso, pensativo. Recuerdo que al final de esa sección hay una anécdota buenísima. Ah, sí, la de los dos hermanos monjes budistas y el peregrino. Es fantástica, ¿verdad? Sí, cuéntala brevemente. Bueno, básicamente ilustra cómo puede haber un diálogo completo sin usar una sola palabra. Usan gestos con los dedos para representar conceptos filosóficos súper complejos como la unidad, la dualidad, la trinidad. Pero lo genial es que cada uno interpreta los gestos del otro desde su propia perspectiva, su propio guión interno y hasta su estado de ánimo. Y creen haber discutido cosas distintas. ¿Da? El otro cree que se estaban insultando sutilmente y el tercero ni entendió qué pasó. Demuestra la sutileza, la complejidad y el enorme potencial de malentendidos, sobre todo cuando dependemos de lo no verbal o de interpretaciones. Muy ilustrativo, la verdad. Llegamos entonces al capítulo 4. Las 3 grandes artes del entrevistador. Así las llama el libro. Suena importante. Preguntar, escuchar y observar. Empecemos con la primera, el arte de preguntar. ¿Qué nos dice el libro sobre esto? ¿Qué tipos de preguntas hay y cómo usarlas bien? Pues sí, las llama artes porque requieren habilidad y práctica. Las preguntas son la herramienta principal para guiar la entrevista hacia sus objetivos. Deben ser claras, hechas en lenguaje común, adaptadas al entrevistado. El libro las divide en 2 grandes familias, básicamente. Cerradas y abiertas.
Cerradas buscan respuestas muy específicas, un sí o un no, un dato concreto, como quién, qué, cuándo, dónde. Son útiles para obtener información factual rápido o para verificar algo. ¿Pero tienen algún riesgo? Sí, el riesgo es que limitan mucho la información que obtienes. Si solo haces preguntas cerradas, la entrevista puede parecer un interrogatorio y generar tensión. No invitan a la persona a explayarse. Ok. ¿Y las abiertas? Las preguntas abiertas son las que invitan a elaborar, a explicar, a dar opiniones. Requieren respuestas más largas y detalladas. Permiten explorar mucho más a fondo. Aquí entran varios tipos. Por ejemplo, las de clarificación, como ¿podría explicar un poco más sobre eso? O las de prueba. ¿Cuál fue la razón principal para que hiciera eso? También menciona otras más complejas, ¿no? Sí, están las situacionales o hipotéticas. ¿Qué haría usted si se encontrara en esta situación? Son buenas para evaluar juicio o resolución de problemas. Y ojo, advierte mucho sobre las preguntas sugestentes, esas que ya incluyen la respuesta o la insinúan, como ¿usted está de acuerdo con la nueva política, verdad? Esas hay que evitarlas a toda costa, porque sesgan totalmente la respuesta. Entendido. Entonces, no es solo saber qué tipo de pregunta hacer, sino cómo hacerla. ¿Qué claves da el libro para manejarlas eficazmente? Varias claves importantes. Primero, adecuar el nivel de información que pides, no empezar con lo más complejo o personal. Segundo, cuidar el orden. Generalmente se recomienda ir de lo general a lo específico, de lo fácil a lo difícil. También mantener una guía y control de la conversación sin ser demasiado rígido. Usar la suposición de aceptación con tacto para temas delicados. ¿Cómo es eso? Lugar de preguntar directamente, ¿alguna vez ha hecho X? Puedes decir algo como, a veces, en situaciones de mucha presión, algunas personas reaccionan haciendo X. ¿Le ha pasado algo similar? Suaviza la pregunta. Ah, ya veo. También recomienda realizar sondeos, que son preguntas de seguimiento para profundizar. ¿Y qué más pasó? ¿Cómo se sintió con eso? Y por supuesto, formular las preguntas claramente, sin ambigüedades. Muy bien. Pasemos a la segunda arte. Escuchar. Parece lo más obvio del mundo, ¿no? Pero el libro dice que no es lo mismo oír que escuchar. ¿Cuál es la diferencia real y por qué lo considera un arte? Totalmente de acuerdo. Parece obvio, pero no lo es. Oír, dice el texto, es el fenómeno físico, la capacidad de percibir sonidos. Nuestro oído funciona y ya. Escuchar, en cambio, es aplicar el oído para oír, pero con atención. Es prestar atención activa a lo que se oye, procesarlo, comprenderlo, interpretarlo. Y el libro señala algo fuerte, que muchos, incluso ejecutivos o profesionales, hablan mucho y escuchan muy poco. ¿Y qué habilidades se necesitan para escuchar de verdad, eficazmente? Menciona varias habilidades clave. Primero, la atención. Mostrar interés real, no fingido, que la otra persona sienta que le importa lo que dice. Luego, la percepción. Ser conscientes de que todos tenemos una percepción selectiva, o sea, tendemos a escuchar lo que queremos o esperamos escuchar o lo que confirma nuestras ideas. Hay que luchar contra eso. También la concentración. Enfocarse en lo que dice la otra persona, evitar las distracciones externas e internas. Nuestra mente va mucho más rápido que el habla y es fácil divagar. Hay que mantenerla anclada. Y recordar lo que dicen. Claro. La retención. Recordar los puntos importantes. Aquí, tomar notas breves puede ayudar, pero sin que eso te haga perder el contacto visual o la atención del momento. Es un equilibrio delicado. Tiene sentido. ¿Y qué nos impide escuchar bien? Identifica el libro algunos obstáculos comunes. Sí, identifica varios obstáculos que todos podemos tener. La intolerancia. Criticar o juzgar a la persona por su apariencia, su forma de hablar, antes de escuchar el contenido. La impulsividad. Interrumpir constantemente, no dejar que la otra persona termine sus ideas. La anticipación. Creer que ya sabes lo que va a decir la persona y, por lo tanto, dejar de escucharla realmente. La indolencia, simplemente pereza mental. No querer hacer el esfuerzo de concentrarse y comprender.
Y la sugestibilidad, dejarse influir demasiado fácil por las emociones o argumentos del otro sin analizarlos críticamente. Vaya, son varios puntos para reflexionar sobre uno mismo. Sí, y lo bueno es que ofrece consejos prácticos para mejorar, como autoevaluarse y practicar conscientemente la escucha activa. Es una habilidad que se puede desarrollar. Ok. Y la tercera y última arte, observar. Ya hablamos bastante de la comunicación no verbal, pero ¿qué implica observarla específicamente como un arte durante la entrevista? ¿Qué debemos buscar? Implica ir más allá de simplemente ver a la persona. Es buscar activamente las señales no verbales y, sobre todo, analizar la congruencia entre lo que se dice con palabras y lo que se expresa con el cuerpo y la voz. Hay que fijarse en varias cosas. Primero, el lenguaje y los conceptos usados. El tipo de vocabulario, la complejidad de las frases, la pronunciación. Pero también los cambios en el ritmo o el volumen de la voz. ¿Habla más rápido al tocar cierto tema? ¿Baja la voz? Eso puede indicar nerviosismo, énfasis, duda. Interesante. ¿Y el rostro? El rostro es clave. Las expresiones faciales. El libro cita a Darwin sobre cómo algunas emociones básicas, angustia, alegría, sorpresa, timidez, tienen expresiones universales. Hay que fijarse en las microexpresiones, que son súper rápidas pero muy reveladoras. También la mirada. Mantiene el contacto visual, lo evita, parece huidiza, y la sonrisa. ¿Es genuina, amplia o es más bien una mueca social, tensa? ¿Y el resto del cuerpo? Manos, postura. También. Las manos y los desplazamientos del cuerpo. La postura está erguida y relajada o tensa y encorvada. Los movimientos de manos son agitados e inquietos o calmados y seguros. Usa gestos para enfatizar. Detalles como una pierna que se mueve nerviosamente, brazos cruzados, que puede ser defensa, pero también frío o costumbre, tocarse la cara o el cuello. Todo puede dar pistas. Entonces, lo crucial es ver si todo encaja, ¿no? Exactamente. Buscar la congruencia. Si alguien dice, estoy muy interesado en el puesto, pero tiene el cuerpo echado hacia atrás, brazos cruzados y evita la mirada, pues algo no cuadra, ¿verdad? El libro dice algo como que una palabra puede no expresar toda una actitud, pero un gesto a menudo sí lo hace. Observar los gestos es como pensar a través del subconsciente. Entendido perfectamente. Con estas tres artes, digamos, como base, el capítulo 5 entra en técnicas específicas y también aborda los diferentes tipos de entrevistado. ¿Qué técnicas más avanzadas o puntuales menciona el libro y cómo sugiere tratar con personalidades que pueden ser, pues, difíciles? Sí, aquí se va a herramientas más puntuales, a veces para profundizar, otras para manejar situaciones específicas. No es que tengas que usarlas todas siempre, ¿eh? Son como recursos en tu caja de herramientas. Menciona varias, pero podemos destacar algunas ideas claves según su propósito. Por ejemplo, técnicas para animar a la persona a hablar más, si está siendo muy escueta. Ahí están el eco, que es simplemente repetir la última frase o palabra que dijo para invitarla a seguir. Ajá. O el uso estratégico del silencio. A veces quedarse callado un momento después de que la persona termina de hablar le da espacio para reflexionar y añadir algo más, o genera una leve presión para que continúe. El silencio es oro, dice el dicho. Cierto. Y para verificar información. Ahí entra la confrontación. Consiste en presentarle al entrevistador información contradictoria que tengas o inconsistencias en su propio relato para pedirle que aclare. Pero ojo, esta técnica debe usarse con muchísimo tacto y respeto, no como un ataque. Claro, puede ser delicado. Muy delicado. Luego hay otras técnicas para evaluar reacciones, aunque son aún más delicadas y hay que usarlas con extrema cautela y ética, como el uso del agrado, que es mostrar aceptación total incluso de aspectos negativos, para generar confianza y ver si la persona se abre más, o su contrario, el uso del desagrado o la presión emocional. ¿Cómo es eso? Pues crear deliberadamente una situación un poco tensa, por ejemplo, mostrando escepticismo. No estoy segura de creer eso que me dice. Para ver cómo reacciona la persona, cómo maneja la presión o la crítica. O la presión de tiempo, limitar el tiempo para una respuesta. Suenan potentes.
pero sí, como dices, muy delicadas. Hay que saber cuándo y cómo usarlas, si es que se usan. Exacto. Requieren mucha experiencia, buen juicio y, sobre todo, ética profesional. No se trata de acorralar a nadie. Entendido. ¿Y qué hay de los tipos de entrevistado? El libro los clasifica, ¿verdad? ¿Como para adaptar el enfoque? Sí, ofrece una clasificación muy básica, como una guía general sabiendo que en la realidad las personas somos mucho más complejas y mezcladas, pero describe 4 perfiles y da ideas sobre cómo interactuar. Primero, el tímido. Es la persona introvertida, insegura, quizás sensible a la crítica. Con ella se requiere un enfoque de mucho apoyo, generar confianza poco a poco, empezar con temas triviales e ir avanzando gradualmente a lo importante. Darle tiempo para responder. Ok. Luego está el agresivo. Puede ser extrovertido, impulsivo, a veces hasta hostil o defensivo. Aquí el rapport inicial debe ser más corto, ir más al grano. El entrevistador necesita mantener el control de la situación con firmeza, pero sin ponerse agresivo también. A veces hay que dejarle ventilar un poco su agresividad de forma controlada para luego poder seguir. Complicado. ¿El tercero? El manipulador. Es la persona que puede ser egocéntrica, astuta, que intenta controlar la entrevista a su favor, quizá usando halagos excesivos. Con ella, el entrevistador necesita ser igual de astuto, ¿no? Diferenciar la sinceridad de la adulación, verificar la información que da, intentar descubrir sus verdaderos motivos. El libro dice escuchar con sensibilidad. Ajá. ¿Y el último? El embustero es la persona que tiende a mentir o a simular, ya sea como un rasgo de personalidad o como una estrategia en esa situación. Aquí, la técnica clave vuelve a ser la confrontación basada en datos concretos, verificar la información por otras vías, buscar inconsistencias en su relato, pero siempre con cautela antes de juzgar. Es importante eso. Sí, porque el libro también recuerda que el testimonio de cualquiera puede tener errores, a veces voluntarios y a veces involuntarios, por memoria, por percepción, y si se sospecha falsedad, hay que analizar las posibles motivaciones detrás. Muy bien. Pues para ir cerrando, el capítulo 6, el último, define las características del entrevistador ideal. Después de todo esto que hemos platicado, la estructura, la comunicación, las artes, las técnicas, ¿qué se necesita realmente para ser bueno en esto? ¿Basta con saber la técnica? Claramente no. El libro es muy enfático en eso. La técnica es necesaria, es la base, pero no es suficiente para ser un entrevistador realmente eficaz. Se requiere una combinación de 3 cosas: conocimientos, habilidades y rasgos personales. A ver, desglosemos eso. ¿Conocimientos de qué tipo? Conocimientos, por supuesto, del tema específico de la entrevista. Si es de selección, pues del puesto, de la empresa; si es clínica, del contexto del paciente, etc. Pero fundamentalmente conocimientos de la ciencia del comportamiento humano. Entender un poco de psicología, de comunicación, Ok. ¿Y las habilidades? habilidades sociales, saber interactuar, crear rapport, comunicativas, que incluyen las 3 artes: preguntar, escuchar y observar bien; analíticas e interpretativas, poder darle sentido a toda la información verbal y no verbal que recoges; y finalmente, habilidades de toma de decisiones, poder usar esa información para cumplir el objetivo de la entrevista. Bien. Y luego vienen los rasgos personales que mencionaste que el libro es exigente aquí. Sí, la lista es larga. Menciona 11 rasgos, pero apuntan todos a una madurez personal y profesional importante. Podemos agruparlos o destacar los más cruciales. El número 1, sin duda, es el autoconocimiento. Vuelve a salir ese punto. Parece ser la piedra angular de todo. Totalmente. Conocerse a sí mismo, tus propios sesgos, prejuicios, valores, fortalezas, debilidades, cómo reaccionas bajo presión, es la base para poder ser objetivo, para no proyectar tus cosas en el otro, para manejar la interacción de forma equilibrada. Sin autoconocimiento, es muy fácil que tus propias emociones o ideas interfieran y distorsionen todo el proceso. Entiendo. ¿Qué otros rasgos destacarías? Muy ligados al autoconocimiento están la autoaceptación y la comprensión hacia el otro, o sea, la empatía real, poder ponerte en sus zapatos. También la espontaneidad, ser natural, no actuar un papel,
la autoconfianza, creer en tu capacidad, la ecuanimidad, mantener la calma y el juicio bajo presión. La capacidad de escuchar. Fundamental. La capacidad para escuchar de forma profunda, lo que el libro llama la atención flotante, que es como estar abierto a todo lo que surja sin filtros previos. Y también menciona la flexibilidad, poder adaptarse a cada persona y situación, la genuinidad, ser auténtico o congruente tú mismo, y la capacidad para generar empatía en el otro. ¡Wow! Sí, es casi un perfil de, no sé, de sabio moderno. Pero tiene sentido que se necesite esa base personal para aplicar bien todo lo demás. Exacto. Es un ideal, claro, nadie es perfecto en todo eso, pero marca la dirección hacia dónde debe desarrollarse un buen entrevistador. El autoconocimiento es lo que permite manejar tus propias reacciones y entender mejor al otro, y aplicar las técnicas con efectividad y ética. Pues muy bien, creo que hemos hecho un recorrido bastante completo por las ideas centrales de este libro, el proceso de la entrevista. Vimos qué es, cómo se diferencia de otras interacciones, sus pasos clave, la importancia enorme de la comunicación verbal y no verbal. Sí, y las famosas 3 artes de preguntar, escuchar y observar. Además de algunas técnicas más específicas y cómo pensar en los distintos tipos de personas con las que podemos interactuar. Queda clarísimo que una entrevista bien hecha es mucho, mucho más compleja de lo que parece a simple vista, ¿no? Es realmente una mezcla de método, de ciencia si quieres, pero también de sensibilidad, de arte. Definitivamente, requiere preparación rigurosa, requiere desarrollar habilidades muy finas y sobre todo, como decíamos al final, requiere una gran conciencia de la interacción humana y fundamentalmente de uno mismo como entrevistador. No es una fórmula mágica que te resuelva todo, claro que no, pero si se maneja bien con conocimiento y ética, es una herramienta sumamente poderosa y valiosa en muchísimos ámbitos. Totalmente de acuerdo. Entonces, para llevarnos una reflexión final, algo en qué pensar. El libro nos da muchísimas herramientas para analizar, para clasificar, para entender el proceso. Pero me pregunto, ¿es posible realmente captar la totalidad de una persona en una, dos o incluso varias entrevistas? Con toda su complejidad, sus contradicciones, sus matices, su potencial de cambio. ¿O la verdad que buscamos al entrevistar es siempre, necesariamente, una aproximación, una especie de foto útil para un momento dado, un objetivo al que nos acercamos, pero quizá nunca llegamos a abarcar del todo? ¿Qué piensas? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Una pregunta excelente y fundamental que nos deja este tipo de análisis. Nos recuerda la profundidad inmensa del ser humano y también los límites de nuestro entendimiento mutuo a través de cualquier herramienta, por sofisticada que sea. Nos invita a la humildad, creo yo, y a seguir aprendiendo siempre. Qué fascinante es todo esto. Definitivamente. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración tan detallada. Ha sido muy enriquecedor. Gracias a ti. Un placer como siempre. Hasta la próxima.